A continuación tenemos al ingeniero Guido Santillán, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, entidad creada para impulsar el desarrollo de franquicias en el Ecuador. Él laboró por más de 10 años en Martinizing, la primera franquicia internacional que llegó a Ecuador. Esta experiencia le ha servido para dictar varias conferencias sobre el tema de creación de franquicias, tanto a nivel nacional como internacional, y participar en la organización de los foros de franquicias en Ecuador y crear y desarrollar franquicias en el país y el exterior. Hoy abordará el tema el proceso de creación de franquicias en el país. Gracias, Paola. Buenos días, señores. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en Guayaquil para compartir este interesante tema de las franquicias. Primeramente quiero agradecer a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por su liderazgo en organizar este evento, el cual permite convocar tanto al sector privado, a la universidad, y eso es fundamental. Debemos trabajar esos tres sectores para desarrollar el país. Empresa pública, empresa privada y universidades tienen que estar justamente trabajando bajo esos objetivos. En este caso, el tema de franquicias, que tiene mucho potencial. Hay mucho por hacer aquí en Ecuador. Hay muchos negocios que deberían empezar a pensar en el tema de franquicias como una interesante opción de crecimiento empresarial. Gabriel comentó hace un momento que yo le había mencionado de que estamos planificando la organización de un evento de franquicias en Quito, que sería para el mes de julio. El motivo de esto es porque una importante institución aquí en el Ecuador nos ha pedido franquicias. Lo que me dicen es lo siguiente: nosotros tenemos nuestros funcionarios que una vez que salen de la entidad, salen con una importante cantidad de dinero y no saben qué hacer. No saben qué hacer y lo que hacen es, comprarse un taxi, comprarse un bus, ponerse una empresa de seguridad. Pero eso les dura 1 año, 2 años y se acabó la plata, se acabó todo el dinero de su jubilación. Entonces, me han contactado a mí para ofrecerles a ellos franquicias. Pero, ¿cuántas franquicias tenemos en Ecuador disponibles? Tenemos muy pocas. Entonces, ahí la importancia de que a todos los empresarios que están aquí debemos crear franquicias ecuatorianas. Y si no hay franquicias ecuatorianas, tengo que traer franquicias extranjeras. Gabriel me va a ayudar en eso, a traer franquicias extranjeras. Y no es malo que sean extranjeras, porque igual la inversión va a ser local. Una franquicia extranjera que venga a Ecuador es inversión local, es generación de fuentes de empleo local, por lo tanto es positivo. Mucho más positivo si es franquicia ecuatoriana. Uno como ecuatoriano debe promover eso, generación de franquicias ecuatorianas. Entonces, eso por un lado. Entonces, una importante entidad quiere franquicias. No las tenemos para ofrecerles. Debemos desarrollar. Eso que si nos ponemos a trabajar hasta el mes de julio, podemos ya tener algo estructurado y presentar ahí. También una entidad financiera importante me contactó el día de ayer por mail, indicando que igual requiere franquicias para personas que están siendo desvinculadas de las instituciones, que tienen dinero igual que no saben qué hacer. Entonces hay muchos motivos por los cuales el tema de franquicias es importante y debemos desarrollar franquicias ecuatorianas. Entonces justamente es el objetivo principal de mi conferencia, que es entender el sistema de franquicia como una oportunidad para el crecimiento de una empresa. Importante. La franquicia va a permitir que la empresa crezca. No debemos conformarnos con nuestro negocio, el cual ya tiene 25 años y tienen 2 locales. Debemos ser de pronto más ambiciosos, que no sean 2 locales, que de aquí a 5 años sean 10 locales, y de ahí ir en un proceso de crecimiento. Es la parte importante. Entonces, ese es el objetivo de mi conferencia,
el mencionar que la franquicia es un mecanismo de expansión de empresas. ¿Qué es la franquicia? Un concepto muy sencillo de franquicia que me gusta mencionarlo es la duplicación de un negocio exitoso. Voy a mencionar luego otros conceptos más estructurados, pero el más sencillo es, justamente si yo tengo un negocio exitoso y quiero replicarlo, voy a utilizar el concepto de franquicia para esa expansión empresarial. Duplicar un negocio exitoso. Aquí tengo un concepto más elaborado en donde se mencionan justamente los elementos que conforman parte de una franquicia. Dice, es un método de expansión comercial mediante el cual el dueño del concepto del negocio, desde el franquiciante, permite y apoya al franquiciado para que replique su negocio bajo su nombre comercial y marcas registradas, de conformidad con lo convenido en el contrato. Normalmente, el franquiciado paga un derecho de entrada al firmar el contrato y regalías periódicas, usualmente un porcentaje de las ventas. El propietario de la réplica es justamente el franquiciado, quien lo hace bajo la licencia del dueño del concepto. Entonces, justamente aquí ya está un concepto más elaborado en donde justamente intervienen los términos franquiciante o franquiciador, que es el dueño de la marca y del modelo de negocio. Franquiciado o franquiciatario, quien es el que adquiere justamente ese permiso de uso. A los dos les data un contrato de franquicia. El franquiciante le otorga esos beneficios de el permiso de uso de la marca, le va a dar supervisión, capacitación. Y como nada es gratis en la vida, el franquiciado debe pagar. Paga un derecho de entrada, paga regalías. Y este franquiciado permite atender al cliente y generar los ingresos. Entonces, es un concepto ya más completo de lo que es franquicia. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de franquicias? ¿Por qué deberíamos crear franquicias? Justamente por todas las ventajas que ofrece el sistema. Veamos primeramente las ventajas para el franquiciante. ¿Cuál es el franquiciante? Entonces, justamente mi gráfico es bastante ilustrativo. El franquiciante es esa especie de persona que tiene más experiencia y que le va a ayudar al franquiciado a que alcance el éxito que tiene el franquiciante. ¿Cuál es la ventaja principal? Rápido crecimiento de la empresa. Rápido crecimiento de la empresa. Gabriel mencionó Cruz Azul. Realmente el tener, mencionó 900 unidades es importante. Y hay que notar que el tema de la franquicia permite que funcione de esta manera porque los recursos existentes son limitados. Entonces yo no tengo el dinero para poner todos los locales, pero si yo tengo un modelo de negocio, puedo contactar a esos franquiciados, a esos empresarios que quieren desarrollar, que quieren trabajar con mi marca y mi sistema de negocio para, en conjunto, desarrollar la franquicia. Entonces por eso permite un rápido crecimiento de la empresa. A diferencia de que si yo quiero poner mis propios locales, necesito justamente el dinero, necesito el control de esos locales, lo cual es más difícil. El segundo punto, hay un incremento de ventas. Obviamente si va a tener más locales es lógico que hay un incremento de ventas. Otra ventaja, el fortalecimiento de la marca. En la medida que hay más locales y más locales, justamente la marca, que es el elemento más importante en la empresa, justamente tiene mayor valor. Entonces, se fortalece la marca justamente en la medida que hay más locales. Los locales franquiciados, por lo general, son más eficientes que las sucursales. ¿Por qué decimos nosotros de esto? Un local franquiciado está manejado por el dueño del negocio, por su propio dueño. El ojo del amo engorda al caballo. Entonces, si está el dueño del negocio en el local, va a permitir que funcione de una mejor manera. A diferencia de que si yo tengo sucursales controladas a distancia y si de pronto el empleado está desmotivado, a lo mejor algún empleado desmotivado lo que interesa es que ya sean las 6 de la tarde para
de salir, o que llegue fin de mes para cobrar. Haya o no haya utilidades, a lo mejor si está desmotivado no le interesa. Pero en cambio al franquiciado, que es dueño del local, a él sí le interesa y va a abrir local a la hora que debe abrir, va a cerrar a la hora que debe cerrar, va a hacer todo lo posible para que el negocio funcione de la mejor forma. Incluso si el piso está sucio, el franquiciado coge la escoba y lo limpia, o si la pared está manchada, el franquiciado no tiene problema en ir a comprar una pintura y pintar. Entonces, justamente por eso es que nosotros decimos que un local franquiciado es más eficiente que una sucursal. El franquiciante dispone de varias fuentes de ingreso, justamente habíamos mencionado. El franquiciante dispone de un derecho de entrada, regalías y fondo de publicidad. Justamente esos son recursos que permiten manejar adecuadamente, desde el punto de vista económico, la franquicia. Y finalmente, economías de escala en productos y publicidad. Es decir, el manejar un número mayor de unidades que estén en funcionamiento le da poder al franquiciante de negociación con los diferentes proveedores para conseguir mejores precios y beneficios para sus franquiciados. Eso justamente aplica para productos y para publicidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 2 sucursales y quiero sacar un anuncio en Líderes, media página me parece que está entre 800 y $1,000. Entonces, si tengo 2 sucursales, más o menos me sale que a cada sucursal le estaría cargando unos $400, 400, 500. Pero si yo tengo una red de 10 franquicias, eso implica que a cada franquiciado le va a salir realmente un valor mucho menor, unos $80 a cada uno. Entonces, justamente el poder de economías de escala en publicidad. Entonces, esas son las ventajas para el franquiciante. Es decir, ¿por qué la franquicia da beneficios al franquiciante? Para el franquiciado, pues, como habíamos mencionado, justamente es de esa persona que quiere apoyarse en un sistema ya establecido para desarrollar un negocio. Entonces el franquiciado también gana. Y la ventaja fundamental para el franquiciado es la reducción del riesgo por entrar a un negocio ya probado. Reducción del riesgo. Es importante, estoy mencionando reducción, no eliminación, porque el riesgo siempre va a existir. Únicamente se reduce el riesgo porque ya es un negocio probado en la práctica. Ya hay el conocimiento de cómo se maneja ese negocio, mientras más años, mucho mejor. Entonces, eso es importante. Se reduce el riesgo porque estamos entrando a un mercado con una marca ya conocida. Esta marca ya tiene un modelo de negocio, hay proveedores definidos, hay una imagen institucional, el cual el consumidor ya conoce. Entonces, en el momento que se abre una franquicia, entonces ya hay el conocimiento. Es decir, es nacer, pero ya con muchos años de experiencia. Entonces, la ventaja principal para el franquiciado, para esa persona que quiere emprender un negocio bajo una marca reconocida. El propietario es propietario de un negocio de una marca reconocida. El trabajar con una marca conocida es mucho mejor que empezar desde cero. Va a tener asistencia técnica permanente. Porque si yo empiezo un negocio desde cero, yo tendré que ir desarrollando todo ese conocimiento. Pero si yo adquiero una franquicia, voy a tener el apoyo permanente de mi franquiciante, el cual me va a estar indicando constantemente cómo tengo que manejar el negocio, o qué innovaciones debe hacerse en el negocio para que siempre esté actualizado. Voy a tener capacitación documentada en manuales de operación. Justamente cuando nosotros, como Ecuafranquicias, apoyamos en ese proceso de crear una franquicia, esta es la parte que más tiempo nos toma. Justamente nosotros tenemos como empresa ya 10 años y hemos desarrollado una metodología para creación de franquicias, en el cual uno de los componentes es la estructuración del conjunto de manuales de operación que requiere el negocio para que funcione de una manera estándar, de una manera organizada. Entonces, justamente el tener el conocimiento del franquiciante plasmado en los manuales de operación permite que estos sean elementos de capacitación para los franquiciados y los empleados del franquiciado.
Entonces, justamente eso debemos desarrollar, manuales de operación. Obtienen mejores costos de los productos. Es decir, el franquiciado va a obtener mejores costos de los productos porque el franquiciante va a negociar en volumen y va a conseguir mejores condiciones porque ya son muchos franquiciados. Entonces, en la medida que haya más locales, se pueden conseguir mejores economías de escala. Hablando de nuevo de Cruz Azul, o sea, el adquirir producto para 900 locales realmente permite un poder de negociación importante del grupo Bifare, ¿verdad? Y finalmente, el franquiciado tiene el prestigio personal por pertenecer a una cadena consolidada. Ser orgulloso de una marca que ya es conocida. Alguna vez hablaba con un franquiciado de Disensa y él orgullosamente me decía, yo soy franquiciado de Disensa, mi publicidad sale en televisión. Era orgulloso. Entonces, justamente, el apoyarse a una marca que ya tiene su trayectoria es importante. Y es la tendencia actual, o sea, marcas globales. O sea, justamente las farmacias de barrio van desapareciendo y van agrupándose, o las cadenas, las marcas fuertes van dominando. Justamente aquí aplica también lo que es de la parte de evolución, en donde las marcas evolucionan, las que logran sobrevivir. O sea, las marcas que se adaptan son las que sobreviven. Entonces, hemos visto las ventajas para el franquiciante y para el franquiciado. En definitiva, la franquicia es un modelo ganar, 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 donde gana el franquiciante porque le permite crecer de una manera rápida, en resumen. Gana el franquiciado porque está entrando a un negocio con bajo riesgo, pero alguien más gana. Gana el consumidor. Y es importante en el tema de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que también la franquicia le da, tiene un beneficio para el consumidor, principalmente porque el producto está más cerca de él, a más de garantía, más de producto con calidad aceptable, manejado adecuadamente. Entonces también gana el consumidor. Pues gana el franquiciante, gana el franquiciado y gana el consumidor final. Por eso es importante el tema de franquicia, que es un modelo ganar, ganar, ganar. ¿Por qué fracasan a veces las franquicias? A veces, cuando no se tiene un modelo probado y maduro, a veces fracasan las franquicias. Es decir, hay veces que se acercan a mi oficina personas que me dicen lo siguiente: ya tengo 3 meses con mi negocio y quiero que me ayude a crear una franquicia. Entonces yo digo, no todavía, le falta mucho por aprender, tiene recién 3 meses, yo no sé si el siguiente año va a seguir funcionando. Entonces, mientras más maduro esté el concepto de que se quiere franquiciar, es mucho mejor, porque hay más experiencia, ya se sabe qué funciona y más importante, se sabe qué no funciona. Entonces, justamente todo eso es parte del conocimiento que se tiene de cómo funciona un negocio. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, error en la selección de los franquiciados. Justamente cuando no seleccionamos a la persona adecuada, también puede haber problemas. Es decir, si a la persona que les seleccionamos, esta persona no tiene tiempo para manejar su negocio, va a fracasar, porque habíamos mencionado, las franquicias funcionan porque el dueño del negocio está presente ahí. Y si no es todo el tiempo, al menos una gran parte del tiempo. Si viene una persona y me dice que solamente quiere invertir en la franquicia y no quiere comprometerse, ahí hay un riesgo grande, porque me está dando el mensaje de que no va a estar ahí en el negocio. La franquicia funciona porque el señor debe estar en el negocio. Si solamente quiere invertir, hay otras alternativas. Ponga en el banco, aunque la tasa es muy baja. A lo mejor compre acciones. Entonces ahí solamente invierte y no tiene participación activa. Pero una franquicia debe comprometerse a estar en el día a día del negocio. Y no solamente a estar, sino a gestionar el negocio.
Es decir, si tengo una franquicia de restaurante, como franquiciado debo aprender incluso a preparar el producto. De tal manera que si no llegó el cocinero, el chef, el parrillero, yo tengo que meter la mano. Esta es la acción fundamental que permite que las franquicias funcionen adecuadamente. Porque como dueño del negocio debo estar preparado para suplir a algún empleado que no esté. Entonces justamente debemos seleccionar franquiciados que estén dispuestos a realizar la gestión de la franquicia. Mala ubicación del local. Cuando el local está ubicado en una situación no adecuada, que no tenga tráfico peatonal o vehicular, también es uno de los motivos por qué fracasan las franquicias. Otro punto, no se transmite bien el conocimiento del negocio. Justamente cuando no se estructura adecuadamente una franquicia, cuando no se hacen bien los manuales de operación, justamente hay problemas en transmitir ese conocimiento. Les comentaba hace un momento que uno de los elementos que nosotros hacemos como Ecofranquicias para crear franquicias es estructurar los procesos, y hemos desarrollado con el tiempo una metodología en la cual cada proceso está estructurado de una forma que sea fácil de entender, incluso desde el empleado más sencillo. Es una metodología en la cual con fotografías vamos describiendo paso a paso el proceso que debe seguir para realizar tal gestión. Concretamente, por ejemplo, en el proceso de preparación de un plato. Entonces, paso 1, coja tales ingredientes, paso 2, coloque el ingrediente, paso 3, coloque en la parrilla, paso 4, arme el plato, así, una secuencia de fotos donde va escribiendo paso a paso cómo tiene que preparar ese plato. Incluso un tema importante, la presentación del plato debe ser de tal manera que esté relacionado con la imagen que quiere proyectar el negocio. Por ejemplo, uno de nuestros clientes con el que trabajamos es Noé Sushi Bar, una importante marca en la cual es muy exigente con sus proveedores y clientes. Es una marca que tiene 180 platos. Realmente el haber trabajado con ellos nos dio una experiencia muy importante para justamente mejorar la metodología que tenemos, de tal manera que este trabajo que se hizo le sirve ahora para unificar los procesos de preparación de cada uno de los locales y definir exactamente qué ingredientes se utilizan, cuáles son los pasos y cómo tiene que presentarse el plato. En esa marca algunos de los platos justamente parecen obras de arte, porque son una combinación de colores, de formas, muy elegante. Entonces, eso tiene que replicarse en todos los locales. ¿Y cómo se hace eso? Con manuales de operaciones, los cuales permiten reflejar el qué hacer del negocio. Otro punto, falta de supervisión y asistencia técnica. Una franquicia debe contar justamente con un proceso definido de supervisión y asistencia técnica, de tal forma que el franquiciante controle que el franquiciado realmente está siguiendo las instrucciones definidas. Entonces debe estar funcionando adecuadamente este proceso de supervisión y asistencia técnica. Proyecciones financieras erróneas. A veces se tiene el error de presentar un escenario económico demasiado optimista. Alguna vez conversaba con alguien que ofrecía una franquicia y me decía, sí, con mi franquicia puedes recuperar la inversión en 6 meses. ¡Wow! 6 meses. Tengo que invertir 50,000 y voy a recuperar en 6 meses. Eso no es viable. Una recuperación de inversión a 2 años, 2 años y medio, esa es adecuada, pero no en 6 meses. Entonces, a veces por vender la franquicia, tienen el error de ofrecer un escenario económico demasiado optimista, eso no es correcto. Nosotros sugerimos que sean más conservadores y que muchas veces, o sea, que la realidad sea mejor que lo proyectado, pero no lo contrario. Mala gestión administrativa, justamente lo que decía, cuando el franquiciado no se involucra en el negocio, no controla adecuadamente el negocio, cuando el franquiciado confunde el dinero del negocio con el dinero de su bolsillo,
es un gran problema, un error muy común. Confundir las ventas del negocio y mezclarle con los gastos personales. Eso es un grave error y muy común. No evolucionar. Una franquicia tiene que estar constantemente evolucionando, viendo qué es lo que quiere el mercado, ajustando sus productos, sus recetas. Hay franquicias que ahora ofrecen productos más saludables, ensaladas, con menos cantidad de azúcar, menos cantidad de sal. Eso justamente tiene que estar viendo una franquicia, cómo entrar en el mercado, cómo mantenerse en el mercado y cómo ir mejorando siempre. Un tema importante, había mencionado de la necesidad de crear más franquicias, y principalmente ecuatorianas. ¿Cuáles son los sectores que pueden entrar en las franquicias? Realmente son muchos los sectores. Aquí se mencionan algunos de ellos. Justamente lo típico es el tema de los restaurantes. Lo más común es una franquicia de restaurante. Más del 50% de franquicias es de restaurante. Pero hay muchos sectores que pueden entrar al sistema de franquicias. Justamente tenemos restaurantes, cafeterías, heladerías, moda infantil, locales de venta de calzado, reciclaje de cartuchos, material de ferretería, centros de salud, farmacias, servicios odontológicos, peluquerías, papelerías, centros veterinarios para cuidado de mascotas, entretenimiento, servicios de reparación y restauración, gimnasios, centros de lavado y lubricación, centros de enllantaje y vulcanización, locales de venta de computadoras, panaderías, centros de capacitación, apoyo contable, apoyo legal, etc. En resumen, en Ecuador hay un enorme potencial de desarrollo de franquicias y microfranquicias. ¿Cuál es la microfranquicia? Básicamente la microfranquicia es una franquicia con baja inversión. Ya voy a tocar más adelante este tema. Pero en resumen, esta pantalla es importante para mencionar que existen muchos negocios que ya son exitosos aquí en Ecuador que deben pensar en crecer. Y la franquicia es una fórmula adecuada. El proceso de creación de la franquicia. ¿Qué debemos hacer para crear una franquicia? Justamente este gráfico es bastante importante, el cual es la manera como nosotros le vemos el proceso de creación de una franquicia. Si tenemos la empresa o negocio en la base, justamente debemos crear una especie de pilares para sostener el modelo de franquicia. Son 4 pilares que debemos desarrollar. Primeramente, en la parte operativa, justamente cómo transmitir el conocimiento de qué es lo que hago a mi franquiciado. Justamente para eso necesito varios manuales de operación, varios tipos de manuales de operaciones. Entre ellos, el principal es el manual propio de operaciones, en donde está el día del negocio. Es decir, desde la apertura del local, cómo abro, cómo atiendo al cliente, cómo le ofrezco, cómo preparo el producto, cómo abro caja, cómo cierro caja, cómo manejo el tema de limpieza, cómo manejo el tema de adquisiciones. Todo eso tiene que estar documentado, detallado, paso a paso. Entonces, hay el manual de supervisión, manual de capacitación, manual de preapertura, es decir, para el montaje del local, tiene que estar detallado, paso a paso. Ya. Luego, el siguiente elemento es el análisis económico-financiero del negocio. De esa manera, para poder definir cuáles son los valores adecuados que yo como franquiciante debo cobrar a mis franquiciados. Hablábamos de que en la franquicia se define un derecho de entrada de franquicia, se define que es el pago inicial que hace el interesado en la marca por pertenecer a la red. Hablábamos de las regalías, que por lo general es un porcentaje de las ventas. Existen varias formas de cobrarlo y eso justamente se define en el análisis económico financiero, cuál es la mejor forma. Y también la franquicia suele cobrar un pequeño porcentaje que es el fondo de publicidad, que permite justamente realizar el conjunto de campañas promocionales y publicitarias que requiere la marca para su desarrollo. Entonces, este es el segundo punto, análisis económico financiero. El tercero es el tema legal, aspectos legales y contrato de franquicia. Partiendo de que la marca está registrada,
o si no lo está, hay que empezar a registrarlo adecuadamente, en las categorías adecuadas. Registrarlo, normalmente es recomendado registrar como nombre comercial, como marca de servicios y marca de productos. Justamente ahí, dependiendo del negocio, habría que ver cuál es la mejor recomendación para el registro de la marca. Entonces, partiendo que ya tenemos registrada la marca y la propiedad intelectual que corresponda, se define un contrato de franquicia, el cual estipula el conjunto de cláusulas, de obligaciones y responsabilidades que van a tener cada una de las partes, en pro de manejar adecuadamente la franquicia. Y finalmente, cuando ya tenemos estos tres elementos, trabajamos en la fase final, que es justamente la comercialización de la franquicia. Es decir, promocionar la franquicia para buscar esos franquiciados que estén interesados en sumarse a la marca y desarrollar los negocios. Entonces, en resumen, los 4 elementos: manuales de operación, análisis económico financiero para definir los valores de la franquicia, el contrato de franquicia, y de esa manera estamos listos para ofrecer las franquicias y empezar el proceso de expansión. Este trabajo de una marca nos toma 6 meses, de 6 a 8 meses de trabajo. ¿Qué más? Entonces, justamente ahí está el tema del contrato de franquicia. Y un punto importante que debo mencionar aquí en el contrato de franquicia, aprovechando que este evento es auspiciado por la Superintendencia del Poder de Mercado, de Control de Poder de Mercado, es con respecto a las cláusulas que tiene el contrato de franquicia. Y aquí voy a leer algo importante que dice: el contrato de franquicia contiene por su propia esencia determinadas cláusulas que fuera del contrato de franquicia tendrían un problema con la normativa anticompetencia y que son prohibidos. Por ejemplo, el tema de exclusividad para el abastecimiento de productos. Pero en la franquicia sí son admitidos dichas cláusulas. Por lo tanto, la franquicia es una fórmula más evolucionada de distribución. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Y esto es importantísimo. Una cosa es que yo venda un producto. Si yo, por ejemplo, si yo tengo una fábrica de helados y yo vendo mis helados, aquí sí aplican reglas anticompetencia, de los cuales yo no le puedo obligar a esta persona que solo me compre a mí. Eso es justamente lo que castiga la ley antimonopolios. Yo no le puedo obligar a tal persona que solo me compre a mí. Pero en la franquicia sí se permiten este tipo de cláusulas, porque yo no solo le estoy vendiendo el helado, yo le ofrecí al señor un modelo de negocio en donde hay una marca comercial, hay un sistema de negocio establecido, hay un proceso de preparación de ese helado. Entonces hay un conjunto de elementos que conforman parte de la franquicia. Entonces, en resumen, si yo le vendo un producto, ahí se aplican esa reglamentación. Pero yo le otorgué una franquicia en donde hay un modelo de negocio establecido. Entonces, aquí sí se permite ese tipo de cláusulas, como por ejemplo el tema de obligatoriedad en la distribución, para el abastecimiento de producto. Y justamente aquí hay un artículo interesante que es de la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México, en el cual señala cuándo hay franquicia. Y dice lo siguiente, textualmente voy a leer, que dice: existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos y se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de una manera uniforme y con métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios. Entonces, en resumen, va a haber franquicia cuando yo le otorgo la licencia de uso de la marca, pero también le voy a dar capacitación, supervisión, asistencia técnica
eso es franquicia. No solamente utiliza mi marca, sino utiliza mi marca, pero tienes que sujetarte a las disposiciones emitidas por la franquicia y te voy a supervisar y controlar para asegurarme de que eso funcione. Aquí un tema importante, a veces el tema de control de poder de mercado, o sea, el tema de control de poder de mercado y el tema de franquicias a veces se discute mucho, y a nivel internacional hay un caso muy nombrado, lo cual es tomado incluso como referencia en muchos problemas legales en donde hay litigios entre los diferentes elementos que conforman el sistema de franquicia. Por ejemplo, se dio el caso de que se llama el caso Pronupcia, y en resumen es que una empresa de Francia que se llama la empresa Pronupcia de París S.A., dedicada a la fabricación de vestidos de novia, justamente tuvo una demanda por parte de uno de los franquiciados, el cual decía que se le está violando las leyes de antimonopolio. Entonces, justamente una franquiciada, la de Alemania, le demanda al franquiciante por justamente las leyes antimonopólicas. Entonces, el fallo del tribunal fue el siguiente. Justamente dice que las cláusulas que sean indispensables para impedir que los competidores puedan beneficiarse del know-how de la asistencia aportada por el franquiciador no constituyen restricciones a la competencia. Y la otra cláusula dice, las cláusulas que establezcan el control indispensable para mantener la identidad y el prestigio de la red no constituyen tampoco restricciones a la competencia. En resumen, justamente lo que mencioné hace un momento. En la franquicia sí se permiten ciertas cláusulas que fuera del sistema de franquicias tendrían problemas con la ley anticompetencia. Entonces, este es un caso internacional. Y acá tengo un caso nacional. Justamente dentro de las conferencias que tenemos se va a topar a profundidad este caso ecuatoriano, justamente que se dio con la marca Los Ceviches de la Rumiñahui, justamente una franquicia ecuatoriana que tiene 40 locales, y el cual un franquiciado demanda al franquiciante por supuestamente las leyes anticompetencia. Según el franquiciado, dice, yo ya no quiero comprarle los productos al franquiciante, cuando en una franquicia de restaurante es fundamental justamente para mantener el sabor, para mantener la receta, el prestigio, que haya uniformidad en los productos y servicios. Entonces, este es un caso fundamental aquí en Ecuador, porque es uno de los primeros casos en donde el franquiciado demanda al franquiciante. Por supuestamente, como decía, cuando hablamos de productos, ahí sí aplica esto de que no me pueden obligar a que yo compre o yo venda a una sola persona. Eso sí castiga la ley y está bien. De esa manera se desarrolla la competencia y es positivo la competencia. Pero una franquicia justamente está establecido de que el franquiciante debe otorgar el producto o debe definir los proveedores calificados para otorgar ese producto. Entonces, ventajosamente, justamente la Superintendencia de Control de Poder de Mercado se pronunció de una manera positiva, no solo para los ceviches de la Rumiñahui, sino para el sistema de franquicias en general. Entonces, ¿qué es lo que dice concretamente? Dice, en cuanto a la exclusividad para el abastecimiento de productos, la razonabilidad de esta limitación radica en el objeto inherente al contrato de franquicia, de hacer llegar al público consumidor un producto homogéneo y acreditado. Y así, en el caso de las franquicias de comida rápida, suele estipularse que la materia prima principal debe ser abastecida por los proveedores determinados. La razonabilidad de esta restricción radica en el objeto de mantener el estándar de calidad.
Entonces, en resumen, en las franquicias sí se permiten ciertas cláusulas que inicialmente, si no fuera franquicia, exitosos que deberían entrar en un proceso de creación de la franquicia por todas las ventajas que ofrece el sistema. Número uno. Número dos, debemos trabajar en procesos de creación de, en procesos de creación de microfranquicias también. ¿Cuáles son las microfranquicias? Había mencionado que las microfranquicias son franquicias de baja inversión. Justamente nosotros tenemos un libro que lo publicamos hace algunos años y todavía nos quedan algunas unidades. Ya vamos a ver cómo les hacemos global. Un libro muy interesante que menciona de que la importancia del sistema de franquicia existen 200 franquicias en Ecuador, de las cuales 30 son locales. Entonces debemos trabajar para aumentar el número de franquicias ecuatorianas que tenemos y de esa manera generar mejores condiciones para nuestro país, porque estamos dando justamente la posibilidad de que alguien tenga una marca que ya tiene su trayectoria. Entonces, justamente esa es mi presentación.